Gabriel, un joven de 22 años, caminaba por las calles de su barrio desgastado por la rutina. Había pasado la noche en vela estudiando para un examen crucial mientras cuidaba a su madre enferma, cuyo tratamiento era cada vez más costoso. Las deudas apretaban, y Gabriel, aunque brillante, no veía cómo salir de aquel círculo vicioso. Ese día, mientras se dirigía a la universidad, se cruzó con Beatriz, una mujer de 71 años que observaba la entrada del campus con una expresión de nostalgia. Vestía ropa elegante, pero su rostro reflejaba una melancolía que no pasaba desapercibida. Gabriel, distraído por sus pensamientos, tropezó con ella y casi derramó sus apuntes. «Disculpe, no la vi», dijo Gabriel mientras recogía sus cosas del suelo. Beatriz lo miró con una sonrisa leve y respondió: «No te preocupes, hijo. ¿Eres estudiante aquí?». Lo que comenzó como una breve conversación casual se extendió durante varios minutos. Beatriz le hizo preguntas sobre su vida, su familia y sus aspiraciones. Gabriel, a pesar de sentirse incómodo al principio, terminó abriéndose más de lo que esperaba. Beatriz, intrigada por la honestidad y la determinación del joven, le hizo una propuesta inesperada. «Gabriel, sé que esto puede sonar extraño viniendo de una desconocida, pero necesito tu ayuda. Estoy buscando a alguien que se case conmigo». Gabriel se quedó atónito, sin entender si era una broma o una locura. Antes de que pudiera responder, Beatriz continuó: «Sé que no tiene sentido ahora, pero no te estoy pidiendo amor ni compromiso a largo plazo. Hay razones que no puedo explicar todavía, pero necesito a alguien como tú para cumplir esta petición». La oferta dejó a Gabriel en un estado de confusión total. Beatriz le entregó una tarjeta con su número y le pidió que lo pensara. Sin esperar respuesta, se despidió con un gesto amable y subió a un auto negro que la esperaba. Gabriel miró la tarjeta mientras el auto se alejaba. Su mente estaba llena de preguntas: ¿por qué yo? ¿Qué ganaría ella con esto? Pero, sobre todo, ¿qué tan desesperado debía estar para siquiera considerar algo así? Esa noche, en la modesta habitación que compartía con su madre, Gabriel contempló la tarjeta una y otra vez. El recuerdo de las cuentas médicas sin pagar y el agotamiento de su madre pesaban más que nunca. A medida que pasaban las horas, una decisión comenzaba a formarse en su mente. Gabriel decidió contactar a Beatriz al día siguiente. Aunque sentía una mezcla de nervios y curiosidad, la urgencia de su situación le daba el valor necesario para enfrentar lo desconocido. Marcó el número de la tarjeta y, después de un par de tonos, la voz calmada de Beatriz respondió. «Gabriel, qué sorpresa tan agradable», dijo ella con serenidad. «He estado pensando en su propuesta», respondió él con cautela. «Me gustaría hablar más al respecto, si es posible». Beatriz no ocultó su satisfacción. Acordaron reunirse en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Cuando llegó, Gabriel encontró a Beatriz sentada en una mesa al fondo, con una taza de té en las manos. Su porte era tan impecable como el día anterior, pero ahora parecía aún más decidida. Durante la reunión, Beatriz explicó su situación. «No tengo herederos, Gabriel. Mi familia es pequeña y está fragmentada. Mi fortuna es considerable, pero no quiero que caiga en manos de personas que solo buscan aprovecharse. Quiero dejar un legado significativo, y creo que tú podrías ser parte de eso». Gabriel la escuchaba incrédulo. ¿Por qué ella pensaba que él era la persona indicada? Como si pudiera leer sus pensamientos, Beatriz añadió: «He vivido muchas cosas en mi vida, y cuando te conocí, vi algo en ti.
honestidad, ambición y un buen corazón. No necesito más razones. La propuesta era sencilla en apariencia. Beatriz ofrecía pagar todas las deudas de Gabriel, cubrir el tratamiento de su madre y garantizarle una cantidad significativa de dinero para asegurar su futuro. A cambio, él debía casarse con ella y aceptar ciertas condiciones, como mantener el matrimonio durante un tiempo estipulado y respetar la privacidad de ciertos aspectos de su vida. Aunque Gabriel sabía que aquello era un arreglo frío y práctico, algo en la sinceridad de Beatriz lo convencía. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que había más detrás de su oferta, algo que ella no estaba revelando. ¿Y qué gano yo, además del dinero?, preguntó finalmente. Beatriz lo miró directamente a los ojos y respondió. Ganas tiempo, oportunidades y quizás, si estás dispuesto, una lección de vida que recordarás para siempre. Esa noche, Gabriel firmó un acuerdo preliminar que Beatriz había preparado con la ayuda de sus abogados. Mientras sostenía el bolígrafo, sintió que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Cuando regresó a casa, su madre notó su expresión pensativa y le preguntó si algo andaba mal. Gabriel respondió con una sonrisa forzada y cambió de tema, incapaz de explicarle lo que acababa de aceptar. El matrimonio estaba programado para dentro de una semana. Beatriz se encargaría de todos los preparativos, mientras Gabriel intentaba prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Esa semana fue un torbellino de emociones para Gabriel. Alternaba entre la culpa de aceptar algo tan insólito y la esperanza de que aquello realmente pudiera ser el comienzo de algo mejor. La mañana del día de la boda llegó más rápido de lo que Gabriel esperaba. El joven despertó sintiendo una mezcla de nervios y resignación. Apenas había dormido en los últimos días, consumido por la idea de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Aunque seguía sin entender completamente las intenciones de Beatriz, su situación desesperada no le dejaba otra opción. El evento fue diseñado para ser privado, elegante y discreto, justo como Beatriz lo había planeado. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña pero sofisticada capilla dentro de una de las propiedades de la mujer. Solo asistieron unos cuantos testigos, amigos cercanos de Beatriz y 2 personas del personal de confianza de Gabriel. Cuando Gabriel llegó, vestido con un traje impecable que Beatriz había elegido para él, no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Su entorno contrastaba brutalmente con su vida hasta ese momento. El mármol pulido, los candelabros de cristal, y las flores exóticas parecían pertenecer a otro mundo. Beatriz, por otro lado, lucía serena y segura. Su vestido blanco, simple pero de alta costura, resaltaba una elegancia atemporal. Cuando Gabriel la vio caminar hacia él, no pudo evitar sentir una leve admiración. Había algo en ella que emanaba poder y sabiduría, una fuerza que Gabriel no había notado antes. La ceremonia fue breve. Los votos fueron intercambiados con formalidad, casi sin emoción. Beatriz sonrió levemente al decir las palabras que la unían a Gabriel, mientras que él luchaba por mantener la compostura. En el fondo, no podía evitar preguntarse si estaba cometiendo un error irreversible. Al final de la ceremonia, un fotógrafo profesional tomó varias fotos para documentar el evento. Aunque parecía un detalle menor, Gabriel notó que Beatriz insistía en que algunas de las imágenes mostraran su anillo, un símbolo que él intuía tenía un significado especial para ella. Cuando terminó la ceremonia, los pocos invitados se trasladaron al salón principal para una cena íntima. Gabriel se sintió incómodo durante toda la velada, rodeado de personas que claramente pertenecían a un mundo distinto al suyo.
Aunque algunos de los amigos de Beatriz intentaron incluirlo en las conversaciones, él apenas podía articular respuestas. Beatriz, en cambio, parecía disfrutar la situación, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como lo había planeado. Después de la cena, Beatriz llevó a Gabriel a un pequeño despacho dentro de la mansión. Allí, le entregó un sobresellado. «Quiero que lo leas antes de dormir», le dijo con calma. «Contiene algo importante para nuestra relación». Gabriel aceptó el sobre, pero no pudo evitar sentir una creciente inquietud. La noche continuó con la misma tensión contenida. Beatriz actuaba con una tranquilidad casi desconcertante, mientras que Gabriel luchaba por entender qué significaba todo aquello. Cuando finalmente se encontró solo en su habitación, abrió el sobre. Dentro encontró una carta escrita a mano por Beatriz, llena de palabras cuidadosamente escogidas. Aunque la mayor parte de la carta parecía un mensaje cordial, hacia el final, Beatriz insinuaba que había verdades sobre su vida que Gabriel aún no conocía, pero que con el tiempo entendería. La mañana después de la boda, Gabriel despertó con una extraña mezcla de confusión y curiosidad. La carta de Beatriz seguía en su mente, especialmente las palabras finales que insinuaban un secreto por revelar. Mientras desayunaban juntos en el comedor principal, Beatriz parecía relajada, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Durante la comida, Beatriz mencionó casualmente que tenía planes para presentarle a Gabriel algunos detalles sobre sus propiedades y negocios. Gabriel, aunque sorprendido, trató de mantener una actitud neutral. No podía descifrar si Beatriz realmente confiaba en él o si esto era parte de un elaborado plan. Después del desayuno, Beatriz lo llevó a su oficina personal, un lugar lleno de estanterías repletas de libros antiguos y documentos. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa que ella empujó hacia él. «Aquí está todo lo que necesitas saber sobre mi legado», dijo Beatriz, su voz calmada pero firme. «Quiero que lo leas y entiendas lo que estás asumiendo al estar conmigo». Gabriel abrió la carpeta, revelando una colección de documentos legales, registros financieros y fotos antiguas. Beatriz comenzó a explicarle algunos puntos clave, incluyendo la lista de propiedades que poseía, las empresas que dirigía y su extensa red de contactos en todo el país. Pero lo que más llamó la atención de Gabriel fue un apartado marcado como «confidencial». «¿Qué es esto?», preguntó, señalando los papeles sellados. Beatriz sonrió levemente. «Eso lo sabrás en su momento. Por ahora, quiero que te centres en comprender lo que ves aquí». A lo largo del día, Beatriz y Gabriel revisaron los documentos. Mientras más profundizaba Gabriel, más se daba cuenta de la magnitud del imperio que Beatriz controlaba. Era evidente que ella había trabajado incansablemente para construirlo, y Gabriel no podía evitar sentir respeto por su determinación. Sin embargo, también comenzó a notar algunos detalles que lo inquietaron. Había referencias a eventos pasados que parecían envueltos en misterio, como la pérdida de un negocio en circunstancias no especificadas o la mención de una figura masculina cuyo nombre aparecía en varios documentos legales. Gabriel no se atrevió a preguntar directamente, pero su curiosidad creció. Esa noche, mientras estaba solo en su habitación, volvió a revisar la carta que Beatriz le había dado. Ahora, con la nueva información que tenía, algunas de las frases parecían adquirir un significado más profundo. Gabriel se dio cuenta de que Beatriz no solo lo había elegido como compañero, sino que también lo estaba involucrando en algo mucho más complejo de lo que había imaginado. A medida que los días pasaban, Beatriz comenzó a incluirlo en reuniones importantes y eventos sociales. Aunque al principio Gabriel se sintió fuera de lugar, poco a poco empezó a adaptarse.
Pero no podía ignorar la sensación de que Beatriz lo estaba preparando para algo más grande, algo que todavía no entendía completamente. Con cada día que pasaba, Gabriel se sumergía más en el mundo de Beatriz, pero la sensación de misterio seguía creciendo. La carpeta confidencial que Beatriz mencionó parecía estar siempre presente en su mente, y cada vez que Gabriel intentaba acercarse al tema, ella lo esquivaba con elegancia, cambiando la conversación o diciéndole que aún no era el momento. Una tarde, Beatriz lo invitó a acompañarla a la propiedad más antigua de su familia, una imponente mansión a las afueras de la ciudad que había sido testigo de generaciones de su linaje. El edificio, aunque impresionante, tenía un aire melancólico, como si guardara secretos que nadie se atrevía a revelar. Mientras recorrían la propiedad, Beatriz señaló varias habitaciones y objetos, contando anécdotas de su familia. Pero cuando llegaron a una sala privada al final de un largo pasillo, Beatriz se detuvo y su rostro adquirió una expresión seria. «Esta habitación tiene una historia especial», dijo en voz baja. «Aquí es donde tomé la decisión que cambió mi vida para siempre». Gabriel sintió un escalofrío. Beatriz abrió la puerta, revelando una pequeña sala con paredes cubiertas de retratos antiguos. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo con un diario cuidadosamente colocado encima. «Este diario pertenece a mi abuelo», explicó Beatriz mientras se sentaba en una silla cercana. «Fue un hombre que, como tú, llegó a este mundo con pocos recursos, pero lo cambió todo con su astucia y ambición». Gabriel hojeó el diario, notando páginas llenas de palabras cuidadosamente escritas, diagramas de negocios y cartas personales. Pero lo que más le llamó la atención fue una nota escrita en una página desgastada: «El sacrificio más grande viene antes de la verdadera recompensa». «¿Qué significa esto?», preguntó Gabriel, sintiendo que esas palabras estaban dirigidas a él de alguna manera. Beatriz lo miró, su rostro sereno pero con una sombra de tristeza. «Significa que todo tiene un precio, Gabriel. Y a veces, lo que creemos que es una recompensa puede ser una carga disfrazada». La frase dejó a Gabriel inquieto. Aunque no dijo nada, comenzó a preguntarse si la riqueza y el poder que Beatriz había acumulado venían acompañados de decisiones difíciles que aún la perseguían. Las piezas del rompecabezas se volvían más confusas, pero Gabriel estaba decidido a descubrir la verdad. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Gabriel finalmente decidió confrontar a Beatriz. «He aprendido mucho sobre ti y tu legado en estos días, pero todavía siento que hay algo que no me estás diciendo», dijo con firmeza. «¿Por qué me elegiste para ser parte de todo esto?». Beatriz lo miró fijamente por un momento antes de responder. «Te elegí porque vi en ti lo que una vez fui, alguien con hambre de un futuro mejor, dispuesto a arriesgarlo todo para alcanzarlo. Pero también porque creo que puedes ayudarme a enfrentar algo que no puedo hacer sola». La respuesta de Beatriz no aclaró las dudas de Gabriel, pero confirmó que había más en juego de lo que él había imaginado. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo, pero también sentía que el camino por delante no sería fácil. Las palabras de Beatriz resonaron en la mente de Gabriel durante días. Aunque admiraba su fortaleza y todo lo que había logrado, no podía ignorar la sensación de que algo importante se le escapaba. La mención de que Beatriz necesitaba ayuda para enfrentar un asunto no resuelto lo llenaba de curiosidad, pero también de inquietud. Una tarde, mientras exploraba la mansión sin la compañía de Beatriz, Gabriel encontró una puerta entreabierta que conducía a un estudio privado. La habitación estaba decorada con muebles antiguos y paredes repletas de libros, pero lo que llamó su atención fue un archivo de documentos esparcidos sobre un escritorio de caoba. Entre ellos, destacaba un sobre con su nombre escrito con una caligrafía impecable. Con un sentimiento de culpa y nerviosismo, Gabriel tomó el sobre y lo abrió.
Dentro encontró un contrato detallado, un documento legal que estipulaba términos inusuales. El matrimonio de Gabriel y Beatriz no era solo una unión sentimental, sino también un acuerdo que involucraba derechos sobre propiedades, acciones de empresas y una considerable suma de dinero a nombre de Gabriel. Sin embargo, lo más impactante era una cláusula que mencionaba explícitamente, condiciones válidas solo en caso de fallecimiento del cónyuge mayor. El corazón de Gabriel comenzó a latir con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Beatriz planeaba algo que él no podía comprender? Sintió una mezcla de miedo y traición, pero antes de que pudiera procesar lo que había leído, Beatriz apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí, Gabriel?, preguntó, su voz serena pero cargada de tensión. Gabriel escondió el sobre detrás de él, pero Beatriz se dio cuenta de inmediato. No hay necesidad de ocultarlo. Sabía que tarde o temprano lo encontrarías, dijo mientras se acercaba lentamente. Es hora de que te explique todo. Beatriz se sentó en una silla frente a Gabriel y suspiró profundamente. Gabriel, lo que te voy a contar puede cambiar la manera en que me ves, pero mereces saber la verdad. Cuando te conocí, vi en ti la oportunidad de reparar algo que he llevado conmigo durante décadas. Gabriel permaneció en silencio, esperando que Beatriz continuara. Hace años, tomé decisiones que me convirtieron en quien soy hoy. Decisiones que beneficiaron a mi familia, pero que también causaron daño a personas cercanas a mí. Este contrato es mi forma de asegurarme de que, pase lo que pase, alguien digno herede todo lo que he construido. Gabriel no podía creer lo que escuchaba. Aunque Beatriz hablaba con sinceridad, las implicaciones del contrato lo hacían dudar de sus intenciones. ¿Y qué pasa si tú, Gabriel no pudo terminar la frase? Si algo me pasara, Gabriel, todo esto será tuyo. Pero no quiero que lo veas como una carga, sino como una oportunidad para continuar con mi legado de una manera mejor de lo que yo pude hacerlo, dijo Beatriz, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. La conversación dejó a Gabriel lleno de preguntas, pero sabía que no era el momento de presionar más. Beatriz parecía estar luchando contra demonios internos que él apenas podía comprender, y aunque las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, la imagen completa seguía siendo un misterio. Esa noche, Gabriel volvió a su habitación con el contrato en la mano. Mientras leía cada cláusula, se dio cuenta de que estaba atrapado en una red de decisiones que no solo definían su futuro, sino también el de Beatriz. Sabía que debía tomar una decisión pronto, confrontar directamente a Beatriz o seguir adelante, esperando que el tiempo le revelara el resto de la verdad. Gabriel pasó días intentando digerir lo que había descubierto. Aunque Beatriz parecía sincera, no podía ignorar el contrato y la idea de que su relación estaba envuelta en términos legales que él nunca había imaginado. Decidió buscar respuestas en los lugares donde podría encontrar rastros del pasado de Beatriz, la mansión y las personas que trabajaban para ella. Una tarde, Gabriel se acercó a Mariana, una de las empleadas más antiguas de la casa. Mariana, una mujer de mediana edad con un rostro marcado por años de lealtad y trabajo, era conocida por su discreción, pero Gabriel sabía que podría obtener algo de información si se acercaba con cuidado. Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Gabriel mientras la ayudaba a recoger flores en el jardín. Mariana lo miró con cautela antes de asentir. ¿Qué sabes sobre los últimos años de Beatriz? Siento que hay tanto de ella que aún no entiendo. Mariana suspiró, como si estuviera considerando romper un código de silencio no escrito. La señora Beatriz siempre ha sido una mujer fuerte, pero su fortaleza viene de un lugar de mucho dolor, dijo, evitando el contacto visual. Hace años, antes de que tuviera esta mansión y su fortuna, Beatriz perdió algo muy importante para ella. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mariana continuó. Hubo un tiempo en el que la señora Beatriz no era rica ni poderosa.
Trabajaba en una pequeña tienda para mantener a su familia. Pero una tragedia la cambió para siempre. Nunca habla de eso, pero creo que parte de lo que hace hoy es una forma de redimirse por algo que ocurrió en ese entonces. Mariana no dijo más, y Gabriel supo que no debía presionar. Sin embargo, las palabras de la empleada encendieron una chispa de curiosidad en él. Esa misma noche, decidió buscar en los archivos de la mansión, convencido de que encontraría pistas sobre el pasado de Beatriz. Después de horas de revisar papeles y documentos, encontró un diario antiguo en un cajón cerrado con llave. La portada llevaba las iniciales de Beatriz y estaba desgastada por el tiempo. Gabriel se sentó en el suelo, su corazón latiendo con fuerza, y comenzó a leer las páginas llenas de recuerdos. El diario hablaba de una Beatriz joven y llena de sueños, que había dejado su pequeño pueblo para buscar una vida mejor en la ciudad. Sin embargo, también relataba un evento devastador, la pérdida de un ser querido en un accidente que involucraba a un hombre influyente y poderoso. Beatriz había intentado buscar justicia, pero el sistema estaba en contra de ella. Ese evento parecía ser el punto de inflexión que la llevó a convertirse en la mujer determinada y calculadora que Gabriel conocía. El último pasaje del diario resonó profundamente en Gabriel: prometo que un día tomaré lo que me pertenece. Y cuando lo haga, será mi forma de hacer las paces con mi pasado. Gabriel cerró el diario, sus manos temblando. Por primera vez, entendió la profundidad del carácter de Beatriz. No era solo una mujer rica y poderosa, era alguien que había luchado contra todo para llegar a donde estaba, cargando un peso emocional que nunca había compartido completamente con nadie. A la mañana siguiente, Gabriel se enfrentó a Beatriz con el diario en mano. Lo encontré, dijo, su voz firme pero comprensiva. Ahora entiendo por qué haces lo que haces, pero no entiendo por qué no confías en mí para compartirlo. Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. Después de unos segundos de silencio, respondió: porque no quiero que me veas como alguien rota, Gabriel. No quiero que pienses que todo lo que soy está definido por mi pasado. Las palabras de Beatriz tocaron el corazón de Gabriel. Aunque las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, sabía que todavía había más por descubrir, y estaba decidido a hacerlo, no solo por él, sino también por Beatriz. Gabriel no podía dejar de pensar en lo que había leído en el diario de Beatriz. A pesar de su fortaleza exterior, estaba claro que su pasado estaba lleno de cicatrices que aún no habían sanado. Decidió que debía profundizar más, no solo para entenderla, sino para demostrarle que podía ser su aliado, alguien en quien confiar. Esa misma tarde, Gabriel se dirigió al despacho de Beatriz. La encontró sentada en su escritorio, con papeles dispersos y la mirada perdida en la ventana. Antes de que él pudiera decir algo, Beatriz rompió el silencio. Sé que tienes preguntas, dijo ella sin mirarlo. Pero algunas respuestas podrían hacerte desear no haberlas buscado. Gabriel avanzó lentamente, con el diario aún en sus manos. Beatriz, no quiero quedarme en la superficie. Si vamos a construir algo juntos, necesito conocer todo, incluso las partes más difíciles. Ella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de resignación y valentía. Muy bien, dijo finalmente. Pero si vamos a hablar del pasado, debes entender que no es solo mío. Hay personas involucradas que preferirían que esto nunca saliera a la luz. Beatriz comenzó a relatar su historia, esta vez con una franqueza que Gabriel nunca había presenciado. Contó cómo, siendo joven, había trabajado para un empresario adinerado que abusó de su poder y la puso en una situación imposible. Durante años, Beatriz había tratado de buscar justicia, pero el sistema estaba manipulado en su contra.
El accidente mencionado en su diario no fue un simple evento trágico, había sido el resultado de decisiones deliberadas de personas que querían silenciarla. Gabriel escuchó en silencio, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de él. Lo que Beatriz había soportado era inimaginable, pero lo que más lo impactó fue su capacidad para levantarse y construir un imperio a pesar de todo. ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, preguntó Gabriel al final. Beatriz bajó la mirada, su voz temblando ligeramente. Porque temía que me vieras como una víctima. Toda mi vida he luchado para demostrar que no soy eso, y no quería que nuestra relación comenzara con lástima o compasión. Gabriel tomó sus manos entre las suyas. No te veo como una víctima, Beatriz. Te veo como alguien increíblemente fuerte. Pero si vamos a estar juntos, tienes que dejarme ser parte de tu vida completa, no solo de la parte que decides mostrar. Las palabras de Gabriel parecieron calar hondo en Beatriz. Por primera vez, sintió que podía bajar la guardia. Sin embargo, también sabía que compartir su historia con Gabriel era solo el comienzo. El pasado tenía una forma de regresar, y ahora, más que nunca, necesitaba estar preparada. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Beatriz hizo una llamada a alguien de su círculo íntimo. Es hora de cerrar los cabos sueltos, dijo con determinación. No puedo permitir que esto nos alcance de nuevo. La llamada de Beatriz marcó el inicio de un movimiento calculado. Durante años, había mantenido en secreto ciertos documentos que probaban la corrupción y los abusos cometidos por aquel empresario que destrozó su vida. Sabía que exponer esos secretos significaba enfrentarse a poderosos enemigos, pero la presencia de Gabriel en su vida le había dado una nueva fuerza. Al amanecer, Gabriel encontró a Beatriz en el estudio. Estaba rodeada de carpetas y documentos, su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. ¿Qué es todo esto?, preguntó, acercándose lentamente. Beatriz le entregó una carpeta con las manos temblorosas. Esto es la verdad, dijo, con un tono firme. Todo lo que me hicieron y cómo lograron encubrirlo durante tanto tiempo. Gabriel abrió la carpeta y comenzó a leer. Había pruebas incriminatorias, transferencias bancarias ilegales, contratos amañados, e incluso correos electrónicos que detallaban cómo habían intentado desacreditar a Beatriz después del accidente. A medida que pasaba las páginas, el horror en su rostro era evidente. Esto es suficiente para llevarlos a la justicia, dijo Gabriel, mirando a Beatriz con renovada admiración. ¿Por qué lo has guardado tanto tiempo? Beatriz suspiró profundamente. Porque sabía que enfrentarlo significaría poner en peligro todo lo que he construido. Ellos no solo me lastimaron a mí, Gabriel, destruyeron a otras personas en el camino. Si los enfrento, podría ser el final de mi imperio, pero también el comienzo de algo más justo. Gabriel sintió un torbellino de emociones. Admiraba la valentía de Beatriz, pero también entendía el peso de la decisión que estaba tomando. Sabía que enfrentarse a estas personas significaría exponerse a amenazas, ataques y posiblemente perder todo. Si haces esto, no estarás sola, dijo finalmente. Estoy contigo, pase lo que pase. Beatriz sonrió levemente, agradecida por su apoyo. Pero también sabía que esta batalla sería suya principalmente. Había vivido con este dolor durante tanto tiempo que enfrentarlo de frente era tanto aterrador como liberador. Esa misma tarde, Beatriz se reunió con su abogado de confianza, alguien que había trabajado con ella desde el principio. Juntos trazaron un plan para presentar las pruebas de manera estratégica, asegurándose de que los responsables no pudieran evadir las consecuencias. Esto será un terremoto, dijo el abogado mientras revisaba los documentos.
Estas personas tienen conexiones en todas partes, pero las pruebas son irrefutables. Tendremos que ser cautelosos. Beatriz asintió, sintiendo la gravedad de la situación. No era solo su reputación lo que estaba en juego, era su vida entera. Mientras tanto, Gabriel comenzó a investigar por su cuenta. Quería saber más sobre los enemigos de Beatriz, entender sus movimientos y anticipar cualquier represalia. Durante días, trabajaron juntos, uniendo fuerzas para prepararse para lo inevitable. Sin embargo, los enemigos de Beatriz no tardaron en notar el movimiento. Un mensaje anónimo llegó a su oficina, advirtiéndole que se retirara si no quería enfrentarse a consecuencias desastrosas. Pero esta vez, Beatriz no estaba dispuesta a retroceder. Que vengan, dijo con una resolución inquebrantable mientras destruía el mensaje. El día llegó. Beatriz, junto con su equipo legal, presentó las pruebas a las autoridades correspondientes. Al mismo tiempo, los documentos fueron filtrados estratégicamente a varios medios de comunicación independientes. El impacto fue inmediato y devastador. Las noticias explotaron con titulares sobre el escándalo, nombrando a los responsables y detallando la magnitud de sus crímenes. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de comentarios, videos y debates sobre el caso. La opinión pública se dividió, algunos elogiaban a Beatriz como una heroína valiente, mientras otros la acusaban de tener motivos ocultos. Sin embargo, lo que nadie podía negar era la contundencia de las pruebas. Gabriel, por su parte, se convirtió en una especie de escudo para Beatriz. Consciente del peligro que representaban las conexiones de sus enemigos, se encargó de reforzar la seguridad de la casa y de monitorear cualquier amenaza potencial. Cada llamada sospechosa o movimiento extraño era reportado inmediatamente. Todo esto puede parecer aterrador, le dijo a Beatriz mientras cenaban juntos una noche, pero cada día que pasa, ellos pierden más terreno. Has cambiado la narrativa, y eso les duele más que cualquier otra cosa. Beatriz lo miró con gratitud, pero también con preocupación. Sé que tienes razón, pero no puedo evitar pensar en las represalias. No quiero que tú o nadie más salga lastimado por esto. Gabriel tomó su mano con firmeza. Estamos en esto juntos. Y pase lo que pase, saldremos adelante. La contrarreacción. Mientras los medios seguían desenterrando más detalles del escándalo, los enemigos de Beatriz comenzaron a moverse. Utilizaron sus conexiones para lanzar una campaña de desprestigio en su contra. Publicaron historias falsas sobre su pasado, cuestionaron la autenticidad de las pruebas y contrataron a influyentes para sembrar dudas en la opinión pública. Beatriz sabía que esto sucedería, pero no dejó que la afectara. En lugar de responder directamente a los ataques, dejó que las pruebas hablaran por sí solas. Además, varios periodistas de renombre comenzaron a defenderla públicamente, destacando su valentía al enfrentarse a un sistema corrupto. Mientras tanto, Gabriel tomó un papel más activo. Se reunió con contactos en el ámbito tecnológico para rastrear las campañas de desinformación y exponer a quienes estaban detrás de ellas. Su habilidad para conectar puntos y su determinación fueron clave para contrarrestar la narrativa negativa. Es increíble cómo intentan apagar la verdad con mentiras, comentó una noche mientras revisaba un informe en su computadora. Beatriz, que estaba sentada cerca de él, asintió. Eso solo demuestra cuánto les asusta lo que estamos haciendo. Un giro inesperado. Un día, Gabriel recibió una llamada de un número desconocido. Era un antiguo socio de los enemigos de Beatriz, alguien que había decidido romper su silencio. Le ofreció información crucial que podía reforzar aún más el caso contra ellos.
No puedo vivir con esto en mi conciencia, dijo el hombre con voz temblorosa. He visto lo que le hicieron a Beatriz y a otras personas, y ya no puedo ser parte de ello. Gabriel lo escuchó atentamente y coordinó un encuentro en un lugar seguro. Beatriz, aunque inicialmente dudosa, decidió asistir. Cuando se encontraron con el hombre, este entregó una carpeta con documentos adicionales y explicó cómo sus antiguos socios habían manipulado todo para salirse con la suya durante años. Esta nueva información fortaleció aún más el caso de Beatriz y debilitó a sus enemigos, quienes comenzaron a mostrar signos de desesperación. Esto es un cambio de juego, dijo el abogado de Beatriz mientras revisaba los nuevos documentos. Ahora tenemos todo lo que necesitamos para hundirlos. La sala del tribunal estaba abarrotada de personas, periodistas, ciudadanos curiosos y aliados de Beatriz. Cada asiento estaba ocupado, y los pasillos estaban llenos de cámaras esperando captar cualquier gesto o expresión de los involucrados. Beatriz entró al recinto acompañada de Gabriel y su equipo legal. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y calma, mientras el murmullo en la sala aumentaba a su paso. Por otro lado, los acusados, vestidos con trajes elegantes, intentaban aparentar confianza. Sin embargo, sus expresiones tensas y los constantes susurros entre ellos delataban su nerviosismo. Sabían que el caso en su contra era sólido y que cualquier error podría ser catastrófico. El inicio del juicio. El juez, un hombre de mediana edad con una presencia imponente, dio inicio al juicio con un golpe de su mazo. El fiscal presentó los cargos, detallando cómo los acusados habían manipulado el sistema para enriquecerse a expensas de los demás. Cada palabra parecía hundirlos más en su propio abismo. El abogado de Beatriz tomó la palabra y comenzó a presentar las pruebas recopiladas, documentos financieros, correos electrónicos, grabaciones y testimonios de testigos. Una de las pruebas más impactantes fue la declaración del socio que Gabriel había convencido de hablar. Su testimonio en vivo dejó a todos en la sala sin palabras. Fui parte de esto por mucho tiempo, dijo el hombre con voz quebrada, pero ya no podía seguir permitiendo que destruyeran vidas. Beatriz merece justicia, y yo quiero ser parte de ese cambio. El silencio en la sala era abrumador. Las lágrimas de Beatriz se deslizaban por su rostro mientras escuchaba el testimonio. Era un momento de validación para ella, un recordatorio de que su lucha no había sido en vano. La defensa en problemas. La defensa de los acusados intentó desacreditar las pruebas, pero su estrategia era débil. A medida que avanzaba el juicio, quedaba claro que estaban luchando una batalla perdida. Intentaron usar la historia personal de Beatriz en su contra, cuestionando sus motivos y sugiriendo que todo era una venganza personal. ¿No es cierto que usted solo busca venganza por lo que le hicieron en el pasado?, preguntó uno de los abogados de la defensa. Beatriz respiró hondo antes de responder. Mi pasado no define mi lucha. Esto no se trata de venganza, sino de justicia para mí y para todos los que han sido afectados por su codicia. Sus palabras resonaron en la sala, y el juez intervino para pedir orden. La reacción del público fue inmediata, con murmullos de apoyo hacia Beatriz y miradas desaprobatorias hacia los acusados. El veredicto. Después de días de testimonios, pruebas y debates, el juez finalmente llamó a todos de regreso para escuchar el veredicto. La tensión en la sala era palpable. Beatriz sostuvo la mano de Gabriel mientras esperaban. Ambos intercambiaron una mirada que hablaba de esperanza y agotamiento. El juez, con un tono solemne, comenzó a leer el veredicto. Declaró culpables a los acusados por todos los cargos. La sala estalló en aplausos y gritos de alegría. Beatriz cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Después de todo lo que había soportado,
finalmente había justicia. Gabriel la abrazó con fuerza. Lo lograste, Beatriz. Lo lograste. Pero Beatriz, aunque aliviada, sabía que su lucha aún no había terminado. Había más trabajo por hacer, más historias que contar y más personas a las que ayudar. El impacto. El veredicto fue un momento histórico. Los medios lo cubrieron ampliamente, y Beatriz se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Aunque sus enemigos habían caído, ella entendió que la corrupción no desaparecería de la noche a la mañana. En las semanas siguientes, Beatriz fue invitada a hablar en conferencias y foros, compartiendo su historia y alentando a otros a no rendirse ante las injusticias. Gabriel, siempre a su lado, continuó apoyándola en cada paso del camino. Con el juicio concluido y la justicia finalmente obtenida, Beatriz se encontró en un lugar de reflexión y transformación. Su vida, marcada por la tragedia y la traición, ahora se encaminaba hacia un nuevo propósito. Aunque su victoria en el tribunal había sido monumental, sabía que era solo el comienzo de un cambio más profundo en su vida y en la sociedad. Reconstrucción y sanación. De vuelta en casa, Beatriz comenzó el proceso de reconstruir su vida. Había vendido la mansión donde ocurrieron tantos momentos oscuros y optó por una residencia más sencilla y cálida, llena de luz y rodeada de naturaleza. En este nuevo espacio, encontró la paz que tanto anhelaba. Gabriel se convirtió en un pilar fundamental durante este tiempo. Juntos recordaron los momentos difíciles, pero también celebraron las victorias. La relación entre ellos se fortaleció, transformándose en una conexión basada en respeto y admiración mutua. Ambos compartían el deseo de ayudar a otros que habían enfrentado situaciones similares. Beatriz también buscó terapia para sanar las cicatrices emocionales que la persecución y las mentiras habían dejado en su vida. Descubrió que al hablar sobre su dolor, también inspiraba a otros a enfrentar sus propios traumas. Creando un legado. Impulsada por su experiencia, Beatriz decidió establecer una fundación enfocada en apoyar a víctimas de abuso de poder y corrupción. La fundación ofrecía asistencia legal, emocional y financiera, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes más lo necesitaban. En poco tiempo, su fundación ganó reconocimiento nacional. Las personas comenzaron a verla como una heroína moderna, alguien que se negó a ser silenciada y que había transformado su sufrimiento en una fuerza de cambio. Durante la inauguración de la fundación, Beatriz dio un discurso que emocionó a todos los presentes. Mi historia no es única, dijo. Hay miles de personas que han sido víctimas de la injusticia y la avaricia. Hoy, mi misión es asegurarme de que nadie enfrente estas luchas solo. La sala se llenó de aplausos mientras Gabriel la observaba con orgullo desde la primera fila. Una vida llena de propósito. A medida que pasaron los meses, Beatriz comenzó a disfrutar de una vida más equilibrada. Aunque su trabajo en la fundación era demandante, encontraba tiempo para sí misma y para las personas que amaba. Gabriel y ella exploraron nuevos lugares juntos, creando recuerdos felices que contrastaban con los tiempos difíciles del pasado. También se reconectó con su comunidad. Participaba en eventos locales, ayudaba a organizaciones benéficas y ofrecía mentoría a jóvenes que enfrentaban dificultades. Beatriz entendió que su poder no estaba solo en los recursos que había obtenido, sino en su capacidad de inspirar y empoderar a otros. El legado que perdura. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el balcón de su nuevo hogar, Beatriz reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Pensó en los días oscuros en el hospital, en los momentos de desesperación y en la fuerza que había encontrado dentro de sí misma para seguir adelante. Gabriel se unió a ella, y juntos observaron el cielo en silencio. ¿Crees que esto es suficiente?
Preguntó Beatriz, con un tono introspectivo. Has hecho más de lo que muchos harían en toda una vida, respondió Gabriel. Pero si aún sientes que hay más por hacer, yo estaré a tu lado. Beatriz sonrió. Sabía que el viaje no había terminado, pero también entendía que había logrado algo extraordinario. Había encontrado justicia, sanación y un propósito mayor en la vida. Un futuro brillante. Con el tiempo, Beatriz se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Su historia fue contada en libros, documentales y conferencias, inspirando a personas en todo el mundo. Pero para ella, el mayor logro no era la fama ni el reconocimiento, sino las vidas que había cambiado y las oportunidades que había creado para otros. En su última entrevista, Beatriz dejó un mensaje que resonaría durante generaciones. El dolor no define quiénes somos, dijo. Lo que hacemos con ese dolor, cómo lo transformamos en algo bueno, eso es lo que realmente importa. Y así, la historia de Beatriz no terminó, sino que se convirtió en un legado que viviría para siempre.